Bueno, nos queda ver, vamos a ver si podemos ver hoy la propiedad de inyectividad y suryectividad, y ya nos queda un cachito nada más para ver después de las vacaciones, que sería la función inversa. Bien, aquí vamos a llamar función inyectiva. ¿Saben esto también ya? ¿Qué tema, profe? Que recién llegué. Ah, recién llegaste. Estábamos empezando sin vos. Función inyectiva. ¿Vieron eso también? Ah, bueno, buenísimo. No sé si lo vieron, si ustedes trabajaron con proyecciones, si lo vieron con la proyección o si lo ven directamente con la condición de que para todo par de elementos distintos del dominio tenga imágenes distintas. Creo que en análisis lo ven con proyecciones, ¿no? No sé. No, lo vimos así, Lo con ven la así. definición. Ah, bueno, bárbaro. Entonces decimos, para todo par de elementos distintos del dominio, las imágenes son distintas. ¿Esto cómo lo escribimos simbólicamente? Para todo X, Tenemos para una todo Y. para todo X, Para todo Y, sí. X e Y pertenecientes a. Bueno, supongamos que definimos el universo es A. O sea que trabajamos con elementos de A. Para todo X e Y, f de X es distinto de f de Y. Bueno, pero tenemos que decir, para todo X, para todo Y, X distinto de Y, Claro, sí, sí. ¿no? Si X es distinto de Y, entonces f de X es distinto de f de Y. ¿Sí? La simbolización para nosotros es importante porque es lo que nos va a servir después para demostrar si una función es inyectiva o no. ¿Sí? Bien, ¿y esto podemos escribirlo de alguna manera equivalente usando el contrarrecíproco? Si f de X es igual a f de Y, entonces X es igual a Y. Bien, ¿está claro eso para todos? Porque en realidad esta otra forma va a ser la más usada para nosotros. Pero por ahí cuando uno lo define, no es la forma más natural de decirlo. Pero en definitivo nos está diciendo que para todo par de elementos del dominio, si tienen la misma imagen, entonces son iguales. ¿Sí? Estas dos formulaciones de la inyectividad son equivalentes y esta es la que más vamos a usar para hacer demostraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes habrán visto, ¿han hecho demostraciones con esto? Por ejemplo, si tenemos una función f de x, lineal, digamos, 2x más 3, si f es una función de R en R, ¿cómo probamos que esta función es inyectiva? Tomamos dos elementos distintos y llegamos a que tienen que ser iguales. Bueno, pero si tomás dos elementos distintos, ¿qué dirías? Usualmente lo que hacíamos era igualar, creo, hacer 2x más 3
igual Bueno, por 2. eso te digo, partís, Ujú. es esta la que usás en realidad, Claro, sí, partimos ¿no? de que las funciones son iguales. Claro, claro, en general uno dice, bueno, sean x1 y x2, x1 y x2 en A, ¿sí? Pertenecientes al dominio. No decimos nada de si son distintos o iguales. Lo que vamos a hacer es suponer que tienen la misma imagen, ¿sí? Entonces decimos, si f de x1 fuera igual a f de x2, ¿qué debería pasar? Por la definición de la función, nos queda que 2x1 más 3 es igual a 2x2 más 3. Bueno, y entonces acá podemos operar, son todos números reales, ¿sí? Porque la función va de R en R, con lo cual podemos sumar el opuesto de 3 a ambos miembros y nos queda 2x1 igual a 2x2. Y después multiplicamos por un medio ambos miembros y nos queda x1 igual a x2. ¿Sí? Entonces usamos esta formulación para probar la inyectividad, ¿sí?, de esta función. ¿Se entiende? Entonces decimos que f es inyectiva. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo tuviéramos una función que fuera f de x igual a, vamos a poner x menos 1 al cuadrado más 3. Vamos a bajar un cachito. Si la función fuera esa, también decimos f de R en R. ¿A ustedes les parece que será inyectiva? No, No. ¿Por qué no? por ser una parábola. Hay dos valores de x que toman el mismo valor de y. Bueno, ¿cuáles? Es una cuadrática, claro. Y los que están a la misma distancia del eje de simetría de Bueno, la parábola, ¿no? O sea, de la abscisa. bueno, entonces, Y tenemos que tomar, El 0 y el para que 2. sea inyectiva, hay que restringir el dominio. No sé si eso lo que ¿por qué restringir, restringir el dominio? porque nos quedamos así con una sola rama de la parábola. Pero mirá que esta es una parábola vertical, ¿eh? Esta parábola tiene Sí, vértice en 1, 1, 3. 3, ¿sí? Y es una parábola que se abre hacia arriba. O sea que Sí. todo elemento del dominio tiene una imagen. La parábola se abre infinitamente. Yo la dibujé así media fea, pero... Pero no es inyectiva así. Ah, no, inyectiva no. Ah, eso, sí. No, no, yo decía que Ah, para que vos sea decías para inyectiva, que sea inyectiva. claro. Sí, Bueno, está bien. Si uno quisiera hacerla inyectiva, entonces debería restringir el dominio, ¿sí? ¿A dónde? En el y vértice. alguno de los intervalos de menos infinito a 1 o de 1 a más infinito, ¿no? Claro, claro. ¿Mm? Eso es lo que uno debería hacer si quisiera tener una función inyectiva. Sí, Si no, restringir del vértice para la derecha o del vértice para la izquierda. exacto. Si no, ¿sí? Si no hacemos esa restricción, ¿cómo probamos entonces que no es inyectiva? Porque me Damos dos charlaron de valores. un Con un Damos dos contraejemplo. valores. contraejemplo, Sí, ¿sí? el 0 y el 2. Para el 0 y el 2, los dos te dan 4. No es inyectiva porque, por F de ejemplo, 0
f de 0. Sí, ¿es una F o una G? Quise hacer una F, pero vos ponele el nombre que quieras. Bueno, F de 0 es igual a 4. 1 Y más 3 F que de es 2 4, también. ¿sí? Y F de 2 también. Y f de 2 también. F de 2 me queda 2 menos 1, bueno, 1 al cuadrado más 3, que es 4. ¿Sí? Entonces, cuando hay que mostrar que no lo es, hay que dar un contraejemplo. Ya lo sabemos eso, ¿o no? ¿Sí? Cuando quiero demostrar que es, tengo que hacer una demostración en general para cualquier par de elementos. Cuando tengo que decir que no es, doy el contraejemplo. ¿Sí? Bueno, no siempre me va a resultar fácil encontrar el contraejemplo, depende de cuál sea la función, ¿sí? Pero la idea para mirar inyectividad siempre es la misma. No siempre voy a tener conjuntos de RNR, ustedes tienen ahí en la práctica un ejercicio de funciones donde tienen una función, no está más, me parece que digo yo. No, sí, acá tienen uno que es de naturales por naturales en naturales, por ejemplo. ¿Qué pasa si me dan algo así? Puedo, bueno, borro el de acá arriba, a ver. Recién acabo de notar que en el receso acomodaste el pizarrón, profe. Sí, lo que pasa es que lo dije, pero vos llegaste tarde. ¿Qué va a ser? Me rateé en milisegundos. No, ya si no venís vos, es que estamos mal. Esta la voy a llamar G, mirá, para vos, de n por n en n, dice. Y dice que se define como f de xy, ¿sí? Ojo, ahora el dominio es un producto cartesiano, con lo cual los elementos son pares ordenados, ¿sí? X cuadrado más 2y. ¿Será inyectiva? No sé decirte, nunca laburé con unas funciones así. Bueno, por eso digo, para mirar uno diferente, ¿sí? Donde el dominio puede ser un conjunto de pares ordenados. Entonces, como para mirar, ¿qué pasa si hago f de 1, 3? ¿Qué me va a dar? Me va a dar 1 al cuadrado más 2 por 3, ¿sí? Si hago... Y elijo menos 1, 3 también, ¿no? Si elijo menos 1, 3, también me da 1 al cuadrado más 2 por 3. Sí, y cualquier número natural que elijas para poner primero en el par. Y después, si como segundo elemento elegís el 2, ahí te va a dar siempre igual. O sea, si elegís 1, 2, menos 1, 2. Pero son naturales todos. No puedo elegir el menos 1. Es n por n, claro. Tenés razón. Entonces sí, Entonces, es inyectiva, ¿no? Porque no se va a dar que aparezca el inverso, el opuesto. bueno, no, y no va a haber, está bien, en x cuadrado. O sea, este no está permitido. Menos 1, 3, no pertenece al dominio. ¿Sí? Y puede llegar a haber alguna combinación. Que dé 7 y que sea con otros números.
Sí. Este no me sirve como contraejemplo. ¿Que de 7 o cualquier otro? O sea, vos acá porque justo elegimos Para este. comparar con 1,3, sí. Sí, yo encontré uno. A ver. Para 0 cuenta como natural. Bueno, podemos contar el 0 natural. Bueno, acá no dice, ¿no? Bueno, ponele que contemos el 0 natural. Bueno, Porque 2 si no lo y, contamos... A ver, dale, decime. 2 y 4, que x valga 2 e y valga 4. F de 2, Después, 4, y después que x me da valga 0. 4 más 8, ¿no? Sí, 12. Y después que x valga 0 y que y valga 6. Este da 0 más 2 por 6, 12. Si contamos el 0, ahí encontramos un contraejemplo. Y si no, el 2, 2, decís vos, Ignacio, no, está bien. ¿Sí? Esto si contamos el 0, ¿sí? Es una posibilidad. ¿Hay alguna otra? Ponele que no contemos el 0. Si el 0 no estuvieran los naturales, ¿podría haber otra? Yo estoy jugando acá con números y no se me ocurre nada. A ver, pará, dame tiempo. A ver. Se me ocurrió. A ver. 3 y 1. F de 3, 1 da 9 más 2. Sí. Y ahora 1 y 5. F de 1, 5 da 1 más 10. Muy bien, Anto, estás con todas las pilas. Te vamos a perdonar que llegaste tarde. ¿Sí? O sea que hay ejemplos, ¿sí? Hay varios contraejemplos, ¿sí? En los que la función no es inyectiva. Que por eso les decía, a veces no es tan fácil encontrar el contraejemplo, ¿sí? Ni tan evidente. Obviamente que si ahí nos hubieran puesto el dominio de z en z, sale más inmediato, como decía Lilian, ¿no? Porque ahí ya nos damos cuenta que con elegir para X los opuestos, ¿sí? Lo encontrábamos más rápido. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quiere decir que una función sea surjectiva? Es cuando la imagen es igual al codominio, ¿no? Bueno, sí. Podemos decir que la imagen de la función es igual al codominio, ¿sí? Y la definimos como que todo elemento del codominio debe ser imagen de algún elemento del dominio. De nuevo, ¿cómo simbolizamos?
Hay que subir la cámara, profe, ¿eh? Ah, perdón. ¿Cómo simbolizamos esto? Si tomamos el universo, ahora el universo es mi conjunto B, ¿no? O bueno, vamos a dejarlo así porque tenemos que usar de A y de B ahora. Vamos a dejarlo así. ¿Cómo simbolizamos esto? Dice, todo elemento del codominio, es decir, para todo B, si B es un elemento de B, ¿qué tiene que pasar? Me mataste. Si B está en B, entonces debe existir alguien en A que lo tenga por imagen. ¿Sí? Otra vez les digo, la simbolización es importante en este caso porque es lo que vamos a usar para demostrar la surjetividad de las funciones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice acá? Es exactamente lo que pusimos con palabras. Todo elemento de B tiene que tener alguien en el dominio que lo tenga por imagen. Ah, bueno, ahí había puesto Lilian que exista X en A, sí. ¿Mm? Bien, entonces, por ejemplo, esta es la situación en la que no nos puede quedar nadie suelto en el codominio, ¿no? Bueno, podemos mirar la función que tomamos hoy, la función f. ¿Qué pasa si yo tomo f de x igual a x más 3? ¿Esta pusimos hoy? Sí. No me acuerdo. No, 2x más 3 puse, ¿no? 2x más 3. Y la función f, otra vez de r en r. ¿Esta función es surjectiva? Sí. ¿Por qué? Me es más fácil de verlo gráficamente, pero Bueno, pero es importante identificar qué pasa gráficamente, ¿sí? Cuando uno toma funciones de reales en reales, donde uno puede graficar e interpretar lo que está pasando, bueno, ya tiene una idea de lo que tiene que demostrar o no. Si tengo que demostrarlo, tengo que encontrar un contraejemplo. Así como hoy ustedes me dijeron, no, esa es una cuadrática. Así que ahí yo ya me doy cuenta que voy a encontrar elementos que tienen la misma imagen. Bueno, acá, ¿qué pasa con las funciones lineales? ¿Sí? Esta es una función lineal, es la ecuación de una recta, ¿verdad? pendiente 2 y ordenada al origen 3. Muy bien, qué prolijo. ¿Eso lo estudian en análisis? No. ¿Lo ven así, con pendiente y ordenada al origen? Sí. Ah, bueno. Ponele que... no, vamos a hacer para acá, porque si no me va a quedar feo el dibujo. Menos 2 más 3 es 1, ¿no? O sea que esta es la gráfica de esa recta que estamos planteando como función. En el gráfico, lo que uno va a mirar, ¿qué es para ver surjetividad? Si yo estoy pensando que el codominio está dado en el eje Y, ¿sí? Lo que yo miro es que toda vez que yo me pare en un elemento del codominio, pueda llegar a la gráfica. Si llego a la gráfica, quiere decir que este tipo es el que tiene por imagen a este. Si a este lo llamo B y a este lo llamo A, seguro este B es f de A. ¿Sí? Vamos a hacer una demostración de que todas las funciones lineales son surjectivas.
de que todas las lineales son surjectivas, sí, lo podemos hacer. No, pero pregunté si lo íbamos a hacer. No íbamos a mirar este en particular, pero podemos mirarlo, sí, sí, ahora lo miramos. Pero ¿se entiende esto? Entonces, cuando yo tengo una gráfica de una recta, seguro que me pare donde me pare en el eje Y, me voy a chocar con la recta, ¿sí? Entonces seguro que ese elemento del eje Y es imagen de algún elemento del dominio, ¿sí? Así como para cuando yo quiero mirar inyectividad, ¿sí? ¿Qué es lo que digo? Ah, bueno, si yo corto a la gráfica con rectas horizontales, debo cortarlas en un único punto para que sea inyectiva, que es lo que no nos pasaba con la parábola, ¿no? Si yo tengo una parábola cualquiera y corto con rectas horizontales, ya sé que voy a cortar en 2 puntos. Y si corto en 2 puntos, quiere decir que estos dos elementos del dominio, que son distintos, tienen la misma imagen. ¿Sí? Bien, vamos a mirar para esta y después miramos lo que decís vos, pero es prácticamente igual. Si miramos para esta función, ¿qué vamos a decir? Bueno, a ver, quiero probar para ver qué es surjectiva. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, como mi definición dice que todo elemento del codominio debe ser imagen de algún elemento del dominio, digo, bueno, sea B en B, tomo uno cualquiera en el codominio, perdón, acá en R, ¿no? Porque el codominio es R. Uno cualquiera en el codominio y trato de ver quién es el elemento que lo tiene por imagen. Tengo que dar ese elemento, encontrarlo, ¿sí? Bueno, si B es un número real, entonces, si existe un X en R tal que f de X es B, entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, miro la definición. Entonces B tiene que ser igual a 2X más 3. ¿Sí? Bueno, pero dije, tengo que encontrar quién es el X que lo tiene por imagen. O sea que yo acá tengo que despejar X y ver quién es, qué forma tiene. Bueno, entonces son todos números reales, así que no hay problema. Digo, B menos 3 igual a 2X, ¿sí? Sumando el opuesto de 3 a ambos miembros. Y entonces B menos 3 sobre 2 es X. Ah, bueno, ese X que encontré, ¿está en el dominio? Sí. Sí, porque el dominio son los reales, y acá estoy sumando y dividiendo reales, así que el resultado es un número real, ¿sí? Entonces, X pertenece a R. Entonces, ¿qué digo? ¿Quién es el X que tiene por imagen a B? Este. O sea que F de B menos 3 sobre 2 seguro me da B. Porque si yo le aplico la función, tengo que decir 2 por B menos 3 sobre 2 más 3. ¿Sí? Y esto, bueno, se cancela y da B, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Ahora, esto que yo hice acá, este despeje que hicimos acá, no es que, y bueno, siempre despejo X y siempre va a pasar. ¿En qué situación te diría, bueno, despejé pero no me sirve? Por ejemplo, si el dominio fuera los enteros. ¿Sí?
fíjense, si yo cambio ahora y digo, ahora defino una función g, que va a ser 2x más 3 también, pero f va de z en r, ponele. ¿Sí? Ya sabemos, porque definimos igualdad de funciones, que estas funciones no van a ser iguales, ¿sí? Sin embargo, miro la definición y digo, bueno, tengo que hacer todo lo mismo. Pero cuando hago todo lo mismo, ¿sí? Tomo un b, número real, digo que si existe un x tiene que cumplir esto, ese x que me queda igual a b menos 3 sobre 2, no necesariamente es entero. ¿Se entiende la diferencia? Acá hay que tener mucho cuidado que ese elemento que yo en general voy a poder despejar, que lo pueda despejar no me garantiza que la función sea subyectiva. Se tiene que cumplir además que este tipo que yo encontré tiene que ser del dominio. Entonces, como acá digo, esto no necesariamente es entero, entonces, ¿qué me dice eso? Que no es subyectiva. Y entonces, por ejemplo, ¿qué elemento del codominio no es imagen de nadie? ¿Se entiende qué debería uno buscar? Es decir, yo tengo que buscar algún B para que esto no me dé entero, ¿no? Sería un número racional. Sí, un racional o O sea, p menos 3 sobre 2 tiene que dar un bien, racional. bien, que eso te dé un racional, está bien, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién? 2. 1. 10. Por Dije ejemplo, 1 y nada que ver. ¿qué dijeron? Yo dije 1, me equivoqué. Claro, uno justo no me sirve porque sí me da entero, ¿no? Tienen que ser números pares, ¿no? Porque, por ejemplo, el 10. Por ejemplo, 10 decís vos. Si ponés 10, te queda que X sería 7 7 medios, medios. ¿sí? Entonces eso nos dice que no hay ningún X que me dé como imagen 10. ¿Vos decís que siempre tienen que ser pares? Porque Sí, le ¿no? resto Porque al 3 restar, y me queda impar, y como el sí, denominador es par, sí, porque el denominador solamente es un 2, si acá hubiera claro, otro número, bueno, pues sí, puede ser variado. claro. Bien, entonces, por ejemplo, el 10, yo lo que digo es que no hay ningún X perteneciente a Z tal que f de X de 10. ¿Sí? Por lo tanto, no es subyectiva. ¿Sí? Entonces, para probar si es subyectiva o no, si no logramos probar que es subyectiva, damos un contraejemplo y listo. Claro, uno a lo mejor te das cuenta antes de ponerte a hacer la demostración, ¿me entendés? Hoy, fíjense que con las de inyectiva no nos pusimos a hacer demostración. Ya ustedes se dieron cuenta, no, esa es cuadrática, listo, busco el contraejemplo. Pero hay veces que cuando no es tan evidente, uno intenta demostrar. Y ahí, cuando llegás a estas cosas, es que decís, ah, bueno, no, pará, pero acá me estoy dando cuenta que no siempre eso va a ser un elemento del dominio. ¿Mm? Bien. Y para lo que decía Antu de probar en general que cualquier lineal es subyectiva, que del mismo modo también uno puede probar que cualquier lineal es inyectiva, ¿sí? Fíjense que la demostración es esta, nada más que cambiando
S2 y S3 por letras. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? A ver, vamos a cambiarlo acá. Fíjense, si yo acá hubiera dicho, esta es una lineal cualquiera. Vamos a llamar M por X más N. ¿Sí? No quiero poner B porque ya lo usamos acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Para ver que es surjectiva, tomo un elemento en el codominio, quiero ver si hay un X que le manda flecha. Entonces, ese B, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser M por X más N. Ahora, de nuevo, como estamos siempre con reales, ¿sí? Acá con reales no tenemos ningún problema. Me queda B menos N igual a M por X, B menos N sobre M igual a X. Por supuesto, bueno, M distinto de 0 habría que contar acá, pero si M fuera 0, bueno, tendríamos una función constante. Bueno, ese es, ahora decimos algo. Si acá en una función lineal cualquiera, M no nulo, ¿sí? Este X siempre es un número real. Por lo tanto, esto muestra, ¿sí?, que F es surjectiva, sea quien sea, M y N, para una lineal cualquiera. ¿Y qué pasa si es una lineal con M igual a 0? Es una constante. Y entonces, ¿es surjectiva o no? No, ni Y tampoco no, porque inyectiva. No, para nada. solo si el dominio fuera un solo elemento. Tendría que ser la misma constante. Pero si vos ponés acá una constante M, ponele, ¿sí? Y no, porque todos los valores de X le corresponde M. Bien. Tendría que ser de R en También M. al G de despejar R ahí en en esa R, fórmula, ¿cómo? al despejar en esa fórmula de que X tiene que ser B menos N sobre M, M es 0, no podría tampoco. Claro, bueno, pero eso si tuviéramos por X, ¿no? Sí, Yo digo solamente una constante, ¿sí? Yo acá lo que estoy diciendo es que para cualquier X siempre me da el mismo valor. claro, no. Entonces, claramente, si yo quisiera decir, bueno, a ver, ¿cómo muestro que no es subyectiva? Bueno, ahí es suficiente con tomar cualquier número que no sea M, ¿sí? Y decir, no hay ningún elemento en el dominio que lo tenga por imagen. ¿Sí? Porque todos los elementos tienen la misma imagen, nada más que eso. ¿Se entiende? Porque yo acá, si dijera eso, digamos, si tuviera un I, yo digo, bueno, sea un I o bueno, un B, si querés para escribirlo así, tal que G de X es B. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si esto pasa, la definición de la función debe ser igual a B. Y acá ya digo, y bueno, si B no es M, no existe. No hay nada más que hacer. Por lo tanto, no es subyectiva, y alguien dijo por ahí que tampoco es inyectiva, ¿no? Tampoco es No, claro, inyectiva. inyectiva creo que es más fácil intuirlo que lo Más de fácil de subyectiva. intuirlo. Y con una recta vertical, ¿qué pasa? Porque acá tomamos lineales. No es una función, porque Ah, para el único valor de X que estarías tomando infinitos valores de Y para una línea recta de 90 grados, digamos. bien, ¿sí?
una recta vertical no es función, ¿sí? Que eso era un poco que la clase pasada dijimos algo de eso. Ojo que hay gráficas que uno puede dibujar cosas en el plano coordinado que no son funciones, no es que necesariamente todo lo que uno puede graficar es una función. ¿Mm? Bueno, niños, un placer. Felices vacaciones. Vamos a, sí,